Esta historia, como muchas otras, se remonta a principios del siglo XX, cuando el pozo todavía estaba en uso. Sayula era un lugar tranquilo, un pueblo agrícola donde la mayoría de sus habitantes vivía de lo que la tierra les daba. El pozo en ese entonces era la principal fuente de agua del pueblo, un recurso vital para todos, ya que las lluvias a menudo no eran suficientes para mantener a las familias. Pero lo que comenzó como una bendición rápidamente se convirtió en una maldición. En los años de 1920, una serie de desgracias comenzó a acechar el pueblo. Todas estaban relacionadas de alguna u otra manera con aquel pozo. Lo primero fue un accidente que sacudió a todos los habitantes. Un niño pequeño, hijo de las familias más queridas del pueblo, desapareció sin dejar rastro. La última vez que lo vieron fue corriendo cerca del pozo jugando con otros niños del vecindario. Nadie lo vio caer, pero después de una búsqueda desesperada solamente se encontró una de sus pequeñas sandalias cerca del borde del pozo. Los hombres más valientes del pueblo descendieron para buscarlo, pero no había rastro del niño. Lo único que se escuchó fue el eco de su propia respiración y el sonido del agua que se estrellaba contra las paredes de piedra. El pueblo quedó devastado. La familia del niño, rota por el dolor, dejó de hablar del incidente, pero todos sabían que algo más estaba pasando. Esto únicamente era el comienzo. Una semana después, otros niños comenzaron a decir que escuchaban voces que provenían del pozo, voces que no podían pertenecer a nadie que conocieran. Decían que si te acercabas lo suficiente podías escuchar el llanto de un niño llamando a su madre desde lo más profundo. Algunos se reían diciendo que era solamente una imaginación infantil, pero otros más comenzaron a prestar atención a esto. Las madres de Sayula se volvieron extremadamente protectoras, pidiendo que sus hijos jugaran cerca de aquel pozo. Y poco a poco la sombra del miedo comenzó a extenderse por el pueblo. Pero las tragedias no terminaron ahí. Unos meses después de la desaparición del niño, otra familia fue golpeada por el dolor. Esta vez, una niña de apenas 5 años desapareció bajo circunstancias casi idénticas. Estaba jugando en los campos a unos metros del pozo y de repente simplemente ya no estaba. Los vecinos buscaron frenéticamente, pero lo único que encontraron fue un pequeño muñeco de trapo que la niña llevaba consigo, el cual estaba abandonado en la orilla del pozo. Este segundo incidente fue suficiente para desatar el pánico. Ya no era posible seguir negando que algo estaba mal. 2 niños habían desaparecido y aunque no había pruebas concretas de que el pozo fuera responsable, nadie podía ignorar las coincidencias. La gente del pueblo, especialmente los más ancianos, comenzaron a recordar antiguas historias sobre el pozo, relatos que habían sido transmitidos de generación en generación. Decían que el pozo estaba maldito, que algo oscuro habitaba en sus profundidades. Algunos afirmaban que no era solamente un lugar para extraer agua, sino una puerta a otro mundo, un umbral entre lo conocido y lo desconocido, donde los espíritus vagaban y las almas quedaban atrapadas. Fue entonces cuando el miedo se convirtió en acción. El alcalde del pueblo, que ya no podía permitir más tragedias, tomó la decisión de sellar el pozo. Con la ayuda de varios hombres del pueblo construyeron una tapa de hierro, la aseguraron con cadenas pesadas, se hicieron rezos y rituales para sellar la maldición, y durante un tiempo pareció que todo volvía a la normalidad. Pero como muchas maldiciones, esta no se desvaneció tan fácilmente. Pasaron algunos años y aunque el pozo permanecía sellado, los rumores continuaban. Algunos aseguraban que las noches más silenciosas aún se podía escuchar el llanto de los niños que habían desaparecido, o que el viento que soplaba desde el pozo traía consigo voces lejanas. Sin embargo, con el tiempo el pueblo comenzó a olvidar. La vida siguió su curso y Sayula volvió a ser el lugar tranquilo que siempre había sido. Las nuevas generaciones crecieron sin conocer la verdadera historia del pozo, y solo los ancianos mantenían viva la advertencia: no te acerques al pozo. Fue en los años 70 cuando la tragedia volvió a golpear a Sayula, esta vez de una forma más aterradora.
Un grupo de adolescentes aburridos y deseosos de aventuras decidieron desafiar la leyenda del pozo maldito. Eran 4 en total: Luis, Marcos, Rubén, Javier, amigos de toda la vida que siempre andaban juntos buscando problemas. Para ellos la historia del pozo no era más que un cuento viejo, una superstición que los ancianos usaban para asustar a los niños. Habían escuchado las historias de sus abuelos, pero no creían en ellas. Esa noche, mientras bebían en la plaza del pueblo, uno de ellos propuso algo que cambiaría sus vidas para siempre. «¿Y si vamos al pozo esta noche?», sugirió Marcos. «Quiero ver si es verdad lo que dicen». Al principio los otros dudaron porque sabían que el pozo estaba sellado y que nadie se había atrevido a acercarse en años. Pero el alcohol y la bravata juvenil pronto los convencieron. Querían probar que no le temían a nada, que las leyendas del pueblo no eran más que historias sin fundamento. La noche era oscura y fría cuando llegaron al pozo. A pesar de la risa, los comentarios burlones que se lanzaban entre ellos, una sensación de incomodidad comenzó a crecer dentro del grupo a medida que se acercaban. El pozo estaba cubierto por una pesada tapa de hierro oxidada, asegurada con cadenas que, aunque viejas, parecían firmes. El aire a su alrededor estaba inusualmente quieto, y aunque no lo mencionaron, todos sintieron un leve malestar en el estómago, como si algo los estuviera observando desde las sombras. Luis, el más valiente del grupo, fue el primero en acercarse a la tapa. Se agachó y trató de levantarla, pero no pudo moverla ni un solo centímetro. «Está bien asegurada», dijo medio en broma mientras intentaba ocultar el temblor en su voz. «Parece que los viejos del pueblo de verdad no quieren que nadie se acerque a este lugar». Los otros se rieron, pero sus risas sonaban forzadas. Algo no estaba bien y lo sabían. Fue entonces cuando sucedió. Un susurro apenas audible salió del pozo. Los 4 se quedaron quietos mirando fijamente la tapa de hierro. El sonido era suave, casi imperceptible, pero inconfundible. Parecía una voz o tal vez muchas voces. Estaban hablando al mismo tiempo. Rubén, que estaba más atrás, dio un paso adelante como si el susurro lo hubiera traído. «¿Escucharon eso?», preguntó con su rostro pálido bajo la luz de la luna. Nadie respondió. Estaban demasiado concentrados intentando entender lo que habían escuchado. El susurro se hizo más fuerte y esta vez todos lo escucharon con claridad. Un llanto. Era el llanto inconfundible de un pequeño. La temperatura a su alrededor descendió bruscamente. El viento, que hasta ese momento había estado en calma, comenzó a soplar con fuerza. Levantaba polvo y hojas secas en el suelo. Los 4 amigos dieron un paso atrás al mismo tiempo y su valentía se desvanecía rápidamente. Luis fue el primero en reaccionar. «Vámonos de aquí», dijo en voz baja sin apartar la vista del pozo. Pero antes de que pudiera moverse, algo más pasó. La tapa de hierro, que momentos antes parecía completamente inmóvil, comenzó a vibrar. Las cadenas que la aseguraban tintinearon con un sonido metálico, como si algo desde dentro estuviera intentando salir. Fue un movimiento suave al principio, pero pronto se volvió más violento, como si una fuerza poderosa estuviera empujando desde el fondo del pozo tratando de liberarse. Los 4 amigos retrocedieron aterrorizados. No entendían lo que estaba pasando, pero sabían que no era algo natural. El llanto del niño se mezclaba ahora con otros sonidos. Risas distorsionadas, susurros que parecían provenir de todas partes. La tapa vibraba cada vez con más fuerza, y un olor extraño comenzó a manar del pozo. Un hedor rancio que llenó el aire y les hizo sentir náuseas. «¡Corran!», gritó Marco, rompiendo el hechizo que los mantenía paralizados. Los 4 salieron corriendo hacia el pueblo sin mirar atrás. Sus pasos resonaban en la quietud de la noche, y aunque no podía verlo, sentía que algo los estaba siguiendo. Algo que no debía haber sido perturbado. Llegaron a la plaza del pueblo sin aliento, temblando del miedo. Ninguno de ellos habló en ese momento, pero todos sabían que algo terrible había pasado en el pozo esa noche. Algo que no podían explicar, pero que sabían que no debía haber sido despertado. Al día siguiente, Luis y los demás intentaron continuar con su vida como si nada hubiera ocurrido. Pero algo había cambiado.
No podían dejar de pensar en lo que habían escuchado y en lo que había pasado en el pozo, y entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. No solo era el miedo que los acosaba durante el día o las pesadillas que lo despertaban cada noche con sudor frío, era algo más. Comenzaron a escuchar susurros en las casas, el mismo sonido que habían escuchado en el pozo. Sentían que alguien los observaba, siempre el de la sombra, siempre en silencio. Luis fue el primero en darse cuenta de que la maldición del pozo los había seguido. Después de aquella noche en el pozo, la vida de los 4 amigos cambió por completo. Luis, Marcos, Rubén y Javier se dieron cuenta rápidamente que lo que hicieron no era simplemente una travesura más. No era algo de lo que podían reírse el día siguiente. Tampoco podían ignorar lo que había pasado, pero tampoco podían explicarlo. Nadie habló de lo sucedido a sus familiares ni a sus conocidos en el pueblo, más que nada por miedo que los tomaran como locos. Pero sabían que todos estaban al tanto de la advertencia, que decir la verdad solamente empeoraría las cosas. Luis una tarde regresó a su casa en la noche después de haber visitado a unos amigos en el pueblo, cuando escuchó unos pasos detrás de él. Eran suaves, como si alguien descalzo lo siguiera por las calles empedradas. Se detuvo en varias ocasiones y miró a su alrededor, pero no había nadie. Aceleró el paso y los pasos detrás de él hicieron lo mismo. Cuando llegó a su casa entró apresuradamente y cerró la puerta con fuerza, pero los pasos continuaron durante unos segundos más antes de desvanecerse. Durante los días siguientes, Rubén comenzó a escuchar risas en su habitación por las noches. Al principio pensó que provenían de afuera, que tal vez algunos niños estaban jugando tarde, pero cuando la risa comenzó a sonar justo a su lado en la oscuridad de su cuarto, se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Encendía la lámpara junto a la cama y las risas se detenían abruptamente, pero el miedo ya lo mantenía despierto hasta el amanecer. Marcos y Javier también fueron testigos de situaciones similares. Marcos encontraba pequeños charcos de agua en su casa, siempre cerca de las ventanas o en los rincones más oscuros. No podía entender de dónde provenían, ya que no había llovido en semanas, pero el agua siempre estaba fría, como si hubiera venido directamente del pozo. Javier, por su parte, comenzó a tener pesadillas recurrentes donde caminaba hacia el pozo, solo para encontrarse con una figura oscura infantil que lo miraba desde la tapa sellada. Se despertaba cada noche empapado en sudor, y aunque intentaba sacar esas imágenes de la cabeza, no podía escapar de la sensación de que el pozo lo estaba llamando. Los 4 amigos intentaron hablar sobre esto, pero ninguno de las conversaciones les proporcionó alivio. Cuanto más hablaban de los fenómenos, más frecuentemente se volvían las apariciones y los ruidos extraños. Todos comenzaron a evitarse, como si el silencio pudiera detener lo que habían desatado. El punto de quietud llegó una tarde cuando Javier, que había estado comportándose de manera extraña desde hacía días, decidió enfrentarse a lo que creía que estaba ocurriendo. Había estado escuchando una voz suave y persistente, la cual lo llamaba por su nombre cada noche. Al principio pensó que solamente eran pesadillas, pero luego esa voz comenzó a resonar incluso cuando estaba despierto. Sabía que venía directamente del pozo. «Tenemos que volver», dijo Javier con su tono inusualmente frío. Luis, Rubén y Marcos lo miraron con incredulidad cuando se reunió con ellos en la plaza del pueblo. «¿Qué es lo que estás diciendo?», preguntó Rubén. «No podemos volver ahí. Ya te olvidaste de lo que pasó». Pero Javier no se dejó convencer. Estaba convencido de que si regresaba y enfrentaba lo que sea que habían liberado, podrían detener los fenómenos que estaban acechándolos. «Escuchen», dijo Javier con voz temblorosa. «Lo sé, suena loco, pero siento que si no volvemos esto solamente va a empeorar. Algo salió de ese pozo. No sé qué es, pero nos está persiguiendo. Y no se va a detener hasta que hagamos algo al respecto». Luis y Rubén intercambiaron miradas, pero en el fondo sabían que Javier tenía la razón. La sensación de ser perseguidos, de ser observados constantemente se había vuelto insoportable. Si había alguna forma de ponerle fin, tenía que intentarlo. Aunque regresar al pozo era lo último que deseaban hacer.
Finalmente, después de una larga discusión, los cuatro acordaron volver al pozo esa misma noche. Armaron de valor y llevaron linternas y herramientas, como si pudieran protegerse con simples objetos contra lo que fuera que habitaba en las profundidades. El aire esa noche era denso. El camino hacia el pozo les parecía más largo de lo que recordaban. El miedo estaba presente en cada uno de sus pasos, y aunque intentaban ocultarlo, el temblor en sus manos los delataba. Cuando llegaron, la escena parecía exactamente como la habían dejado la primera vez. La tapa de hierro seguía firmemente sellada con cadenas. El pozo se erguía en el mismo silencio opresivo que la vez anterior. Pero había algo distinto en el aire. No solamente era la oscuridad, era una energía palpable que parecía envolverse a su alrededor, haciendo que cada respiración fuera más y más pesada. ¿Y ahora qué?, preguntó Luis rompiendo el silencio. Javier no respondió de inmediato. Se acercó lentamente al pozo, encendiendo su linterna y apuntándose a las cadenas que lo sellaban. Pero entonces, tal como lo había experimentado antes, los susurros comenzaron a llenar el aire. No era una brisa, no era el viento, eran las mismas voces que habían escuchado aquella noche, solamente que ahora eran más claras. «Están aquí», susurró Javier con sus ojos fijos en la tapa del pozo. Sin previo aviso, las cadenas comenzaron a moverse de nuevo, tintineando suavemente al principio, pero aumentando en intensidad con cada segundo que pasaba. Los otros retrocedieron instintivamente, pero Javier se quedó quieto, mirando con una mezcla de terror y fascinación. «¿Qué estás haciendo?», gritó Marcos tirando de su brazo para alejarlo del pozo. «Tenemos que irnos». «No, no podemos escapar», murmuró. Esto siempre estuvo aquí y ahora parece que está despierto». Antes de que pudiera reaccionar, la tapa del pozo tembló violentamente, como si algo bajo ella estuviera empujándola con todas sus fuerzas. Un estruendo metálico resonó por todo el campo y la tapa se movió ligeramente, lo suficiente para que una corriente de aire frío escapara de su interior. Era un aire pesado, cargado de un hedor que recordaba el agua estancada a la podredumbre. Y con ese aire vinieron los lamentos. No eran simples susurros esta vez. Eran gritos y voces que llenaban el espacio con dolor y desesperación. El pozo que durante años había estado sellado y en silencio, ahora clamaba con furia. Luis, Rubén y Marcos comenzaron a correr sin mirar atrás. Sus corazones latían al máximo, sintiendo que algo más grande, algo mucho más oscuro los estaba persiguiendo. Javier, por su parte, permaneció un segundo más junto al pozo, incapaz de moverse. Era como si algo lo estuviera retuviendo. Luego, en un arranque de pánico, se unió a los demás corriendo tan rápido como sus piernas le permitían. Pero sabían que aunque se estuvieran alejando del pozo, lo que habían despertado no volvería a dormir tan fácilmente. Esa noche tampoco ninguno de ellos pudo dormir. El miedo ya no era una simple sensación, era un hecho tangible, una presencia constante que se aferraba a ellos, incluso mientras intentaban refugiarse en la seguridad de sus hogares. Las pesadillas no se hicieron esperar. Todos soñaron con el pozo, con las cadenas moviéndose, con las voces que salían de éste. Pero lo peor de todo fue la sensación de que el mal había despertado y que no había una forma de escapar de éste. Javier fue el primero en experimentar lo más aterrador de todo. Esa misma madrugada despertó sobresaltado en su cama con el corazón acelerado. Al principio pensó que solamente había sido un mal sueño, pero cuando se incorporó escuchó el sonido de algo goteando en algún lugar cercano. Miró alrededor confundido y no había llovido en días, y su cuarto estaba completamente cerrado. Sin embargo, el sonido de las gotas continuaba cada vez más persistente. Se levantó lentamente encendiendo su lámpara de mesa. Fue entonces cuando lo vio. Un charco de agua exactamente igual a los que Marcos había descrito. Se extendía desde una esquina de la habitación. El agua parecía surgir de la nada y al inclinarse para examinarla, Javier notó que algo se estaba moviendo en su interior. Se apartó rápidamente con el corazón latiendo en su garganta.
En ese momento escuchó algo que nunca va a olvidar. Una voz, apenas un susurro, y éste estaba saliendo de la dirección del charco. Javier, Javier. Era la misma voz que había escuchado en sus sueños y en el pozo, pero esta vez era mucho más clara y mucho más cercana. Se quedó paralizado, incapaz de moverse. El agua en el charco se agitó levemente como si algo estuviera emergiendo de éste. Entonces, sin previo aviso, una mano pálida pequeña emergió del agua. Parecía ser la mano de un niño, húmeda y temblorosa. Estaba intentando salir desde el fondo del pozo. Javier gritó y retrocedió chocando contra la pared. Cerró los ojos deseando que todo fuera una pesadilla, pero cuando los volvió a abrir la mano ya no estaba. El charco seguía ahí inerte, pero la voz había desaparecido. Temblando, se quedó despierto el resto de la noche, incapaz de procesar lo que había visto. Al día siguiente, los 4 amigos se volvieron a reunir. Estaban pálidos, demacrados. Ninguno había dormido bien y todos sabían que la situación estaba empeorando rápidamente. Rubén les contó cómo había comenzado a escuchar risas en la casa, risas que provenían del interior de los armarios o desde el baño en la noche. Marcos mencionó que el agua que apareció en su casa no se detenía, y que en una ocasión había visto una figura reflejada en el charco que no era la suya. Sabían que algo los estaba siguiendo, algo que había salido del pozo cuando ellos lo despertaron. No podemos seguir así, dijo Luis con su voz llena de desesperación. Tenemos que hacer algo. ¿Hacer qué?, respondió Rubén sin poder ocultar su miedo. Ya intentamos volver al pozo y solamente empeoramos todo. Javier, aún perturbado por lo que había ocurrido la noche anterior, levantó la vista con un brillo de determinación en sus ojos. No, dijo, no empeoramos todo. Lo que hicimos fue interrumpir algo que no debíamos haber despertado, pero creo que todavía podemos detenerlo. Los demás lo miraron en silencio esperando que explicara. Javier les contó lo que había sucedido en la habitación, sobre la mano que había visto emerger del charco y sobre la voz que lo llamaba desde el fondo del pozo. No podemos seguir corriendo, continuó Javier. Lo que sea que salió de ahí nos está siguiendo porque lo liberamos. Pero si logramos sellar de nuevo lo que despertamos, tal vez podemos detenerlo. Aunque ninguno de ellos estaba completamente convencido, sabía que no podían seguir viviendo con miedo constante. Era evidente que la presencia maligna los estaba acosando, y que si no hacían algo pronto no tardarían en empeorar. Decidieron ir a ver al cura del pueblo, el padre Emiliano, un hombre sabio respetado por todos que había vivido en Sayula toda su vida, y aparte conocía perfectamente las leyendas que envolvían al lugar. El padre Emiliano lo recibió con una mezcla de preocupación y escepticismo. Escuchó con atención lo que los chicos le contaron, aunque era claro que no terminaba de creer todo lo que estaban diciendo. ¿Están seguros de lo que vieron?, preguntó el cura con su voz suave pero cargada de duda. Lo estamos, respondió Javier. Algo salió de ese pozo y no podemos detenerlo por nuestra cuenta. El padre Emiliano suspiró y se levantó lentamente. Caminó hacia una pequeña biblioteca en su estudio. Regresó con un viejo libro de tapas desgastadas y lo abrió sobre la mesa. Los muchachos se inclinaron para ver mejor. Esta historia ha existido en Sayula por generaciones, dijo el cura mientras pasaba las páginas. Se dice que hace mucho tiempo, cuando el pozo fue construido, se usó como medio para comunicarse con el más allá. Los antiguos habitantes del lugar creían que el pozo conectaba con el inframundo, y que si se hacían los rituales correctos se podía hablar con los muertos. Pero como todas estas prácticas, hay riesgo. Las almas inquietas pueden ser despertadas y el umbral no es tratado con respeto. Los 4 amigos se miraron entre sí y ya el temor era palpable en sus rostros. ¿Y qué es lo que podemos hacer?, preguntó Luis desesperado. El padre Emiliano cerró el libro con un suspiro profundo. No es sencillo, dijo. Si lo que dicen es cierto, no solamente estamos hablando de una entidad común. Lo que liberaron puede ser más antiguo, algo que quedó atrapado ahí por alguna razón.
Tal vez la gente antes de crear este pozo tal cual lo usaba para estas razones, sellando algo en su interior. Entonces, ¿qué podemos hacer?, insistió Rubén. El cura los miró fijamente. La única forma de sellar algo así es enfrentarlo directamente. Deben regresar al pozo y realizar un ritual de cierre. Pero tienen que entender que esto es peligroso. Están lidiando con fuerzas que no pertenecen a este mundo. Si fallan lo que sea que estás echando, podrás no solamente seguirlos, sino que se va a liberar más oscuridad. El silencio cayó sobre ellos mientras las palabras del padre Emiliano se asentaban. Sabían que no tenían otra opción. Esa misma noche, con la ayuda del padre Emiliano, los 4 amigos volvieron al pozo una vez más. Traían consigo libro antiguo, velas bendecidas y un frasco de agua bendita. Sabían que esto era el último intento. No podían seguir viviendo con el miedo. Sabían que si no enfrentaban el mal que había salido del pozo podía extenderse más allá de ellos. Cuando llegaron al pozo todo estaba en silencio, pero el aire era más pesado que nunca. El mismo olor a agua estancada y podrida los envolvía. Encendieron las velas y comenzaron el ritual bajo las instrucciones del padre Emiliano. Sus voces temblaban mientras recitaban las palabras. No podían detenerse en ese momento. De repente la tapa del pozo comenzó a vibrar con una fuerza descomunal. Los susurros y risas comenzaron a llenar el aire. El pozo emitió un lamento profundo como si algo desde dentro intentara liberarse nuevamente. Pero los chicos continuaron sin detenerse. Derramaron el agua bendita alrededor del pozo formando un círculo protector. Finalmente, tras lo que parecía ser una eternidad, el lamento paró. Las cadenas que habían tintineado frenéticamente se detuvieron. La tapa del pozo quedó en completo silencio. El aire se alivió como si una pesada carga hubiera sido retirada de los hombros de los presentes. El ritual había funcionado y el mal que habitaba en el pozo había sido sellado de nuevo. Y esta vez esperaban que para siempre. Los 4 amigos se marcharon del lugar con la sensación de que aunque nunca olvidaran lo que había pasado, al menos ahora podían vivir en paz. El pozo maldito había vuelto a su letargo, pero la advertencia quedó clara, sobre todo para las futuras generaciones. Nunca despierten lo que debe permanecer dormido.